Hola, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestro seminario de hoy, sobre el VIH. Bueno, pues el VIH es una eh, pandemia, ¿verdad? Que apareció a principios de los ochentas. Aquí viene una cita eh, de cómo apareció en los ochentas, ¿no? Que dice que 5 hombres jóvenes, todos homosexuales activos, fueron tratados por neumonía por Pneumocystis carini, ujú, en 3 diferentes hospitales de California, y 2 de estos pacientes murieron, este, y se pudo observar que eran pacientes severamente inmunocomprometidos. eh, y bueno, empezó a observarse este tipo de pacientes que de alguna manera presentaban infecciones raras, que como la del Pneumocystis carini, ¿verdad? Este, que normalmente no se presentaban en otro tipo de poblaciones, etcétera, y se empezó a observar hasta que se identificó posteriormente el virus, ¿verdad? Al principio se pensó que era un problema de homosexuales porque fue el grupo que al principio empezó a tener más infecciones, después se vio que no, la relación fue cambiando y y bueno, déjenme quitar esto que me está estorbando. Al principio de la infección se pensó además que era una infección más prevalente en hombres, pero con los años la relación fue disminuyendo. Ujú, y empezaron a aparecer también muchas mujeres infectadas con este virus. Ujú. Eh, de acuerdo al mecanismo de infección, la principal vía de infección es la vía sexual con un 96%. Ajá. Déjenme buscar aquí el señalador. Ahí está. Con un 96% y otras vías este, no sanguíneas como la transfusión o la vía vertical, que es la vía a través del parto, ¿verdad? La vía a través de la cual la madre infecta al hijo, ujú, en un menor porcentaje. El mayor porcentaje de contagio por mecanismo de transmisión es la vía sexual, ¿no? Los determinantes de la transmisión del virus, ajá, eh, pues tienen que ver con varios factores. Uno sobre la infección, el estatus actual de la persona que infecta, o sea, la viremia, la cantidad de virus que hay en la sangre, la presencia, por ejemplo, de inflamación a nivel de los genitales, ajá, que permite que el roce y la transmisión sanguínea sea mucho más efectiva. Eh, por poner un ejemplo, el tema de la homosexualidad o del coito por vía anal, pues tiene mucho que ver, y de por qué su infectividad, pues tiene que ver con que la mucosa del recto, pues no resiste demasiado roce y hay muchas más, digamos, mucho más daño a la mucosa, mucha más posibilidad de que salga sangre y con ella el virus, ¿verdad? Este, entonces infecciones como uretritis, epididimitis o infecciones, otro tipo de infecciones, que hagan que el tracto genital esté inflamado y todo, pues van a favorecer la, este, la infección del virus. Ujú. Aquí están la lesión en la integridad de la superficie de la mucosa, o sea, cómo está esa mucosa, donde hay el contacto sexual, la presencia de otras enfermedades de transmisión sexual que van a tener inflamada
a esa mucosa, y también la virulencia de la cepa viral, es decir, la facilidad con que esta cepa infecte. Y aquí me gustaría comentar, y se los dije en la clase de hepatitis, ¿verdad? Que la cantidad de virus que tiene un paciente con VIH es mucho menor que normalmente lo que tiene, por ejemplo, una persona con una hepatitis B o C activa, de tal manera que es mucho más probable infectarte si tienes un contacto sexual o un contacto con la sangre de un paciente con hepatitis B o C que con un paciente con VIH, por la cantidad de virus que normalmente manejan en sangre. Ujú. Ok. ¿Cuál es la eficiencia de la transmisión del virus a través de la vía sexual? Pues como podemos ver, eh, la que tiene más probabilidad de transmitir es el sexo anal receptivo, es decir, la persona que es penetrada analmente tiene mayor probabilidad. Este, Después tenemos el sexo vaginal receptivo, ajá. Eh, Luego ya, bueno, el insertivo, es decir, el que penetra. Y podemos ver que, por ejemplo, con el caso de los adictos que comparten la sangre a través de jeringas, tenemos hasta un 0.6% de probabilidades de infección, casi igual al sexo anal receptivo, y por un accidente de trabajo, por punción, y eso pues, nos implica a nosotros como trabajadores de la salud, ¿verdad? La posibilidad que tenemos de 0.3% de ser infectados si de alguna manera nos picamos con una aguja este, que tenga, que sea de un paciente infectado, ¿no? Entonces, como ven, pues es poco probable, pero de todas maneras entramos en la probabilidad de ser infectados con un accidente de trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo se transmite? Finalmente, en resumen, el virus por transmisión sexual, por transmisión parenteral, es decir, con el tema de las transfusiones, de las agujas infectadas, etcétera, y transmisión vertical, que es la transmisión de la madre al hijo, ¿no? Eh, el virus sí se ha encontrado en líquidos corporales como la saliva, lágrimas, orina, pero en cantidad tan baja que no permite la transmisión. Entonces no se consideran vías de transmisión estas. Ujú. Entonces no se transmite por el contacto físico, por el alimento, ¿verdad? Por un beso, etcétera. Aquí por los objetos, como por ejemplo el caso del virus de la hepatitis A, ¿no? El virus de la hepatitis A, como hemos platicado, sí, por objetos que haya tocado la persona, y todo eso se puede transmitir. En el caso del VIH no es así. Ujú. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo para el contagio? Pues el comportamiento riesgoso de la pareja sexual, es decir, el, este, el comportamiento sin protección, ujú. Haber nacido de una madre seropositiva, ya que sobre todo, y además en el canal del parto, ¿verdad? A través pues hay mucho intercambio de sanguíneo y todo esto, ujú. Y recibir sangre o sus derivados. Este, claro que hoy en día, pues obviamente la sangre se está, siempre, en los bancos de sangre tienen que probar que la sangre no esté infectada, ¿no? Solamente que hoy vamos a entender que existe un periodo llamado de ventana, ¿verdad? Igual que en cualquier otro virus, ahorita está de moda el tema de los virus, ¿no? Existe un periodo de ventana en donde puedes estar contagiado, pero todavía no tienes anticuerpos y todo eso, y pudiera no encontrarse, que ya tienes una respuesta inmunológica contra el virus. Ujú.
Eh, Sin embargo, hay pruebas mucho más potentes como la PCR que hemos hablado, que aún con pequeñas cantidades de virus o de la información genética del virus pudiéramos tener una respuesta positiva de ese estudio, ¿no? Si quieren, cuando lleguemos a los estudios, platicamos un poquito más para que entiendan muy bien los diferentes estudios, los que son los inmunológicos y los que son como una de biología molecular, como la PCR. Ujú. Ok. Entonces, el criterio diagnóstico, recordemos por favor que una cosa es ser VIH positivo, es decir, tener la presencia del virus en el cuerpo, y otra cosa es tener el diagnóstico de SIDA, ¿verdad? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eh, que para lo cual tienes que cumplir con ciertos criterios, presencia, por ejemplo, de una de las 23 infecciones oportunistas, es decir, infecciones que normalmente no son causadas, que estos microorganismos normalmente no causan infecciones en el humano, como el caso que les estaba diciendo del Pneumocystis carini, ¿verdad? O tener cánceres ligados al VIH, que sean específicos del VIH, ¿verdad? Como el sarcoma de Kaposi, ajá. O y también tener pues, exámenes positivos al VIH, más un conteo bajo de los CD4. Eh, Aquí, si quieren, nos podemos detener para platicarles qué son los CD4. Los CD4 o linfocitos T helpers, ajá, o T ayudadores, son los orquestadores de toda la respuesta inmune. Es decir, acuérdense que la respuesta inmune tiene varias fases, y ya una vez que se reconoció el antígeno, en este caso el virus, el que principalmente orquesta toda la respuesta inmunológica y empieza a mandar señales a otras células del sistema inmune a través de sustancias como las citoquinas, que empieza a despertar toda una respuesta inmune, pues son los linfocitos T4 o CD4, también llamados ayudadores o helpers, ajá, que son fundamentales y que son precisamente los linfocitos que son atacados por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces, es de ahí que sea tan importante la inmunosupresión que tienen estos pacientes, porque son precisamente las células más importantes que orquestan toda la respuesta inmune, las que son afectadas por este virus, ¿no? Entonces, empezamos a observar cómo estos CD4 empiezan a diezmarse, a disminuir en su cantidad, y al ocurrir, pues va aumentando la probabilidad de que ese paciente se infecte por diversos microorganismos, eh, tanto extraños que normalmente no infectarían, ¿verdad? Como lo estábamos hablando, como organismos ya conocidos que pueden infectarte, ¿no? Porque bajan las defensas del huésped, ¿verdad? Infectado, y llega un momento en que, bueno, ya no se puede levantar una respuesta inmune adecuada contra los ataques de diversos microorganismos, ¿no? Uh-huh. El virus de la inmunodeficiencia humana es un retrovirus. ¿Qué significa? Y ahorita está de moda el tema de los virus, con el tema del coronavirus, que es un RNA virus. Igual, el virus de la inmunodeficiencia es un RNA virus, pero en particular es un RNA retrovirus. ¿Qué significa esto? Que la información genética que trae el virus es RNA, pero trae una enzima que lo transforma ese RNA en DNA para ser insertada esa información en la información genética del huésped, ¿verdad? De las células del huésped. Entonces, la característica de estos virus, de estos retrovirus, que hay muchos ejemplos, aquí hay algunos ejemplos, ajá, pues son ¿no? Que son virus que aunque sean RNA, finalmente dentro de la célula del huésped van a ser transformados en DNA e insertados en la información genética del huésped.
y bueno, se ha discutido mucho su relación con virus animales. Acuérdense que se ha postulado que hubo un brinco, ¿verdad?, de este virus de otros primates, que comparten con él características muy similares, y se ha postulado que todo inició por el brinco, la mutación y el brinco de un virus de un primate hacia el ser humano, ¿verdad? Eh, por eso se le ha considerado una zoonosis en el inicio, ¿verdad? Acuérdense que se dijo que inició en África cuando hubo el contacto con estos virus en primates que fueron ingeridos por el ser humano, su sangre fue puesta en contacto con el ser humano y hubo una mutación que ocurrió que ese virus pues ya pudiera ser infeccioso para nosotros, ¿no? Uh-huh. En particular, pues la República Democrática del Congo, ¿verdad? Es donde se dice que inició toda esta pandemia, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces aquí pueden ver las características de este virus del VIH, ¿verdad? Este, eh, que tiene la información genética en el centro, su cápside, se parece mucho ahora al coronavirus, ¿verdad? Tiene su información genética, tiene aquí su enzima transcriptasa inversa, que es la que lo hace retrovirus, su cápside, y tiene su membrana que adquiere de las células del huésped y que tiene importantes proteínas en la membrana, como la GP120, que es una de las más importantes para que se pueda fijar a las células del sistema inmune y de ahí ya penetrarlas y causar infección dentro de las células del sistema inmune. Uh-huh. Aquí tenemos una fotografía de microscopio electrónico de un virus de VIH. Uh-huh. Y bueno, pues el virus tiene una estructura genética, pues digamos, compleja, no tan compleja. Bueno, son estructuras genéticas normalmente las de los virus muy cortas, donde podemos ver genes para diferentes características que requiere el virus. Donde te duele de ese lado, para que te dé exactamente. A ver. Ok. Aquí vemos, por ejemplo, los genes que traducen para la nucleocápside, la cápside que protege al virus, diferentes partes del virus, ¿no? Y existen sus variaciones genéticas en diferentes regiones del mundo. Hay diferentes cepas que se han ido desarrollando y que han ido mutando. Y bueno, en diferentes regiones del mundo hay cepas con características genéticas diferentes del virus. Aquí lo podemos ver en esta diapositiva. Uh-huh. Entonces decíamos que el HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana, es un retrovirus que tiene la habilidad de transformar su RNA en DNA a través de esta enzima que tiene en su información, que lo transforma y que ya a través de transformarlo en DNA se inserta en el DNA de la célula infectada. Las células más afectadas, decíamos, son los CD4, los linfocitos T4 ayudadores o helpers, que son fundamentales para multiplicar y para activar toda la respuesta inmunológica. Uh-huh. Es altamente selectivo para este tipo de células. Uh-huh. Y pues se replica en estas células y sigue un proceso de infección-replicación continua. Cada que se replica, pues es lo que quiero que me entiendan aquí es que ya que penetró al CD4, pues va a empezar a replicarse hasta que llega un momento en que lo puede estallar, lo puede romper, salir un montón de virus
de esa célula ya con su membrana, y obviamente al hacer esto destruyen las células, y es por eso que vamos viendo cómo el conteo de este tipo de células, de los T4, CD4, pues va disminuyendo. Y al ir disminuyendo, pues la capacidad del cuerpo de defenderse contra otras infecciones, pues va disminuyendo también. Aquí tenemos la prevalencia del virus, aproximadamente para el año 2000 ya era de 950,000 pacientes, en donde existe una incidencia, o sea, la incidencia, cuando hablamos de incidencia hablamos de casos nuevos, cuando hablamos de prevalencia hablamos de casos que ya existen, y pues hay una incidencia continua anual cada vez mayor. Para el año 2000 ya era de 40,000, y una mortalidad anual de 15,000 a 18,000 de estas personas infectadas, ¿no? Bueno. Aquí entonces tenemos cómo ocurre esto. Les platicaba que están las células T4, ¿verdad? Son atacadas por los virus. Y un porcentaje de estas células van a quedar como células T en reposo, latentemente infectadas. Es decir, fíjense, una de las cosas importantes aquí es que si bien algunas de las células son destruidas por el virus, otras quedan en un estado de latencia, en donde puede pasar un periodo de tiempo que no haya tanta actividad viral, que de repente se puede activar y empezar de nuevo a causar graves problemas a través de ir destruyendo las células T4. Aquí tenemos, por ejemplo, la evolución que puede llevar el virus, en donde a lo mejor en las primeras semanas hay una infección aguda, se empieza a multiplicar, pero en muchos casos pudiera pasar hasta años, en donde el virus está latente y pudiera de repente reactivarse después de años. Y es muy interesante porque a través del tiempo, aquí podemos ver en esta parte, pues observamos cómo los CD4, los linfocitos CD4, pues van en caída poco a poco, ¿verdad? Hay pacientes que pueden tener una infección rápida, en donde rápidamente tengan efectos, etcétera, y otros pacientes que pueden vivir varios años y de repente puede reactivarse la enfermedad. Claro que todo esto, pues también ha sido modificado gracias a la producción de agentes retrovirales, que hoy la gama es importantísima. Hay un listado enorme ya de medicamentos con actividad antirretroviral que evitan que se multiplique este virus. Son agentes precisamente enfocados en que este virus ya no se multiplique, etcétera. Y bueno, pues es una gama enorme que, bueno, también existe la posibilidad de que el virus vaya creando resistencia, los mecanismos del virus vayan creando resistencia, y a veces se requieren más de un medicamento o el cambio de medicamentos antirretrovirales para seguir manteniendo un conteo viral bajo, etcétera. En el laboratorio, en los estudios de laboratorio platicábamos, tenemos varias formas. Se dice que el primer estudio que se realiza es el ELISA, y es muy interesante aquí en la diapositiva para que ustedes vean cómo funcionan más o menos los estudios inmunológicos. Tenemos la muestra del paciente, del plasma del paciente, a la cual luego se le agrega una inmunoglobulina que ya previamente está fabricada y que va a responder al antígeno que nosotros queremos ver si existe en ese plasma. Luego a esta inmunoglobulina se le va a poner otra sustancia que se fija a ella y que produce, aquí vemos en esta diapositiva, que produce fluorescencia,
Ajá. Y la podemos ver ya después de haber hecho todas estas, son diferentes pasos que se sigue para hacer una ELISA. Vamos a encontrar los casos en donde sí se encuentra el antígeno que a nosotros nos interesa. Ajá. Los vamos a ver como amarillos, porque va a haber color, en los que sí hubo esta respuesta, sí se encontró este antígeno, sí se fijó la inmunoglobulina, etcétera. Vamos a poder observar una respuesta en color, que serían los casos positivos. Los demás casos que vemos en la plaquita de la ELISA, pues son casos negativos. Además, esta placa, ya después de que se hizo toda la parte química de ir haciendo las diferentes etapas de poner sustancias en las laminillas, las vamos a meter en un aparato que va a medir precisamente la luz que es absorbida o no en cada una de estos pocillos, y nos va a dar la positividad, el conteo cuantitativo, que nos va a dar la positividad o negatividad de la muestra, ¿verdad? Uh-huh. Existen varias sustancias que pueden producir resultados falsos positivos, es decir, personas que salgan positivos pero que en realidad no están infectados. Hay enfermedades que también pueden dar resultados falsos positivos, como la cirrosis biliar primaria, que está aquí. Ajá. La hepatopatía alcohólica grave. Ajá. Puede haber falsos positivos por algunas enfermedades hematológicas malignas, como el linfoma. Ajá. También llamamos falsos negativos cuando la persona sale negativa a la prueba, pero en realidad sí está infectada, y esto puede ser debido a que está en el periodo de ventana. ¿Cuál es el periodo de ventana? El periodo en donde todavía no hay anticuerpos eh, suficientes contra el virus, todavía no se ha levantado una respuesta de anticuerpos contra el virus, y si le hacemos un estudio de ELISA, que lo que mide son los anticuerpos, pues hay un periodo en donde la persona sí va a estar infectada y sin embargo va a salir negativa en el estudio de ELISA. Uh-huh. También en problemas de disfunciones de células B, algunas enfermedades malignas, tratamientos inmunosupresores, o trasplantes de médula ósea. Entonces, estos casos pudiera haber falsos negativos, en donde la persona saliera negativa a pesar de que sí está infectada en realidad. Después de la positividad se comprueba normalmente por el otro estudio inmunológico, que es el Western blot, ajá, que también es un estudio inmunológico en donde se corre un gel y se ve si existe o no igual las inmunoglobulinas contra el virus del VIH. Ajá. Y desde luego, bueno, aquí en cuanto al Western blot también hay otras pruebas que pueden dar falsos positivos, ajá, como otros retrovirus humanos o algunos anticuerpos antimitocondriales, otro tipo de padecimientos más raros pudieran dar también falsos positivos con el Western blot. También está la citometría de flujo, que nos ayuda a hacer el conteo de la relación de los CD4 con los CD8, o principalmente, para no confundir, nos permite el conteo de la cantidad exacta de los CD4 que tiene el paciente. Y que es fundamental porque, como ya sabemos que es la célula que va a ser atacada por el virus, es fundamental no solamente como parte del diagnóstico, sino para saber el pronóstico o la etapa en que el paciente está y la posibilidad de que ya vaya a presentar infecciones oportunistas, etcétera, de qué tan inmunosuprimido está el paciente, hacer un buen conteo de los linfocitos CD4. Y hoy en día, con el desarrollo de la biología molecular, está la prueba de PCR, que es definitiva. Ahorita pues, la han conocido todos con el tema del coronavirus, ¿verdad? Que es una de las pruebas que se está haciendo. Se están haciendo ambas, tanto las pruebas inmunológicas como las que ya les enseñé, como el ELISA, pero también se está haciendo la PCR. La PCR es una prueba que bueno, dice PCR quiere decir reacción en cadena de polimerasa,
¿Cómo se hace esta prueba? Pues, como ya conocemos el material genético del virus, se construye un primer, es decir, con ingeniería genética se construye un pedacito de la información genética, la cual se combina con el plasma de la persona, o puede ser también con células, etcétera, con algún líquido, alguna sustancia corporal de la persona, dependiendo de cuál sea la más adecuada. Se combina, este primer se va a fijar a la información genética que está ahí en esa sangre de ese individuo, y se llama reacción en cadena de polimerasa porque además vamos a agregar a este proceso una polimerasa que va a multiplicar miles de veces el DNA donde se fijó ese primer, y a tal grado que se multiplica tantas veces que después ya lo podemos ver fácilmente cuando corremos un gel como y podemos ver, de acuerdo a las banditas, la banda que corresponde a nuestra muestra, a lo que nosotros creemos al peso molecular que nosotros previamente ya diseñamos de acuerdo al primer. Vamos a ver las bandas de las diferentes muestras. Tenemos una muestra control y vamos a ver cuáles salen positivas para definir que existe ahí la información genética de ese virus. Espero no haber sido muy confuso en la explicación de cómo es la PCR, pero lo que debe quedar claro es que la PCR es una prueba definitiva porque lo que mide directamente es la información genética que está en la sangre de ese individuo, y si no hubiera virus, pues definitivamente saldría negativa, y si sí hay virus, pues definitivamente sale positiva. Entonces, esto es tan válido para el virus de la inmunodeficiencia humana que estamos viendo hoy, como para el coronavirus, como para el virus de la hepatitis, o como para el antígeno de una bacteria, o para lo que ustedes quieran que estén midiendo la información genética de algo que esté en la sangre. Es definitivo porque si no existiera esta información genética dentro de la sangre del individuo, simplemente la prueba PCR saldría negativa. Entonces, es la prueba más que tenemos actualmente, pues más definitiva de la presencia del virus. Bueno, el manejo convencional se dirige principalmente a la inactivación o enlentecimiento de la replicación del virus, y también al tratamiento de las infecciones que el paciente está presentando. Obviamente, si ya está presentando infecciones oportunistas, pues no solamente atacamos la replicación del virus, sino las infecciones que está presentando el paciente, ¿verdad? No solamente son bacteriales, pueden ser parásitos, pueden ser hongos, etcétera. Entonces, como les decía, hay una gran cantidad hoy en día de fármacos antivirales, antirretrovirales, específicos para el VIH, que actualmente se utilizan solos, en combinaciones, etcétera, de acuerdo al paciente. Y se debe de monitorizar la función inmune a través de los conteos de CD4 cada 6 meses, con el ideal de que los conteos estén por arriba de 500. Y dice cada 3 meses y los niveles están abajo de 500. Y ya dijimos que cuando están abajo de 200, pues ya la cosa es muy grave porque el paciente empieza a presentar infecciones, ¿verdad? Bueno, es importante recordar, como lo hemos estado diciendo, que el virus directamente no mata a través de las infecciones que el paciente va a presentar, porque su sistema inmune, porque la disminución de su CD4 va a provocar que el sistema inmune esté débil y que pues, el paciente ya no pueda responder contra otras infecciones oportunistas, ¿verdad? Desde un punto de la perspectiva natural de la medicina alternativa, los objetivos terapéuticos son mejorar y optimizar la función del sistema inmune, ¿no?
Ya en el paciente con SIDA, pues existen ciertos obstáculos para lograr una buena suplementación nutricional, por ejemplo, como parte de las medidas naturistas, ya que a veces tienen infecciones del tracto gastrointestinal que pues nos hacen difícil la nutrición de estos pacientes, ¿verdad? Acuérdense que uno de los síntomas más comunes por infecciones oportunistas en el paciente con VIH son las diarreas. De hecho, una de las primeras etapas, además de la baja de peso, son las diarreas alternantes que empiezan a presentar, asociadas a cierto tipo de parásitos oportunistas, etcétera. Y bueno, eso nos va a dificultar un poquito la nutrición. Los pacientes con VIH o SIDA requieren niveles altos virtualmente de todos los nutrientes. Normalmente están deficientes en algún nutriente, específicamente nutrientes antioxidantes como los betacarotenos, la vitamina E, el selenio, el zinc, la vitamina C, que van a ser parte de lo que vamos a utilizar y ahorita vamos a platicar desde el punto de vista de la medicina natural, ¿verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones dietéticas en estos individuos? Ya sea que todavía sean nada más positivos o que ya tengan la enfermedad. Es la alimentación natural con alimentos enteros, es decir, alimentos lo más naturales y orgánicos posibles, frutas, vegetales, granos, leguminosas, ¿verdad? Semillas, nueces, bajar su dieta en grasas y azúcares refinados, que tengan buenas cantidades de proteínas, tomar suficiente agua y bueno, tener una actitud mental positiva. Es muy importante el ejercicio regular. Créanme que, y lo hemos visto en otras de las pláticas, cuando hemos hablado de psiconeuroinmunología, está más que claro hoy en día que las emociones y el aspecto emocional y psicológico del paciente va a influir también en la respuesta del sistema inmune, ¿no? Entonces, el tener una actitud positiva va a ser muy importante en estos pacientes, que no se nos depriman, etcétera, y que puedan mantener una actitud positiva y una actitud ante la vida buena, haciendo ejercicio, etcétera, teniendo unos buenos niveles de relajación, de descanso. Cuando ya el paciente ya tiene el diagnóstico de SIDA, pues va a requerir mayores cantidades de nutrición. Dice aquí 0.8 gramos de proteína al día por cada kilo de peso. Y ya con SIDA, al menos 2 gramos de proteína por cada kilogramo de peso. Entonces, los suplementos con altos niveles de proteína son buenos en estas personas porque cuando empiezan a desarrollar las infecciones, pues va a haber un desgaste en su cuerpo, ¿verdad? Y nosotros no queremos que se desgasten, que esos músculos vayan perdiendo masa muscular, etcétera. Era lo que les decía, el síndrome de desgaste corporal es una complicación común en estas personas, en donde van perdiendo peso, se van haciendo más débiles. Se asocia esto a la diarrea, a la fiebre. Y bueno, pues es un tema multifactorial que va ocurriendo en estos pacientes. Entonces, es muy importante, sobre todo, y yo digo en general, todo paciente crónico degenerativo, es muy importante la nutrición. No sé si ustedes han podido ver cómo a veces en los hospitales, cuando ya están hospitalizados, a veces pasan hasta días enteros con puro suero, ¿no? Y no se están alimentando, ¿no? Ahí es sumamente importante la llamada nutrición parenteral, que es ponerle una vía central, ponerle un catéter central y pasarle nutrimentos por ese catéter. Desgraciadamente, la alimentación parenteral es muy cara y realmente son pocos los hospitales públicos que ofrecen este tipo de apoyo. Entonces, la gente que luego está hospitalizada,
y está con los sueros y todo eso, pues no se está alimentando porque puede estar por alguna razón dificultada para alimentarse, puede estar medio inconsciente o inconsciente o lo que sea, y empieza a tener un desgaste todavía mayor, si es que no se le suplementa en forma parenteral. Otra vía parenteral de suplementación es la propia vía digestiva. Cuando está permeable, se le puede pasar el alimento por una sonda al paciente, pero es muy importante el tema de la nutrición. Y sabemos que en muchos de nuestros hospitales, pues, tenemos pacientes ahí que no están siendo alimentados adecuadamente, y esto va a contribuir al desgaste que va a ir ocurriendo en los pacientes, ¿verdad? Bueno, entre los nutrientes ya decíamos la vitamina E, la vitamina C, los betacarotenos, el zinc, selenio, ahorita vamos a hablar más de ellos, son muy importantes, los antioxidantes. En general, en todos los padecimientos crónico-degenerativos, el tema de los antioxidantes es muy importante. Eh, se ha visto que en los pacientes con VIH tienen un sistema de antioxidación muy comprometido. Están muy disminuidos las cantidades de antioxidantes naturales dentro del cuerpo, y por lo tanto está en un grave estrés oxidativo este paciente. Entonces los antioxidantes como el glutatión son muy importantes, inclusive en algunos estudios se ha visto que previenen también la replicación viral, mientras que el estado oxidativo activa la replicación viral. Entonces, la suplementación con antioxidantes en estos pacientes es fundamental. Tenemos, por ejemplo, la vitamina E. Se ha visto hasta una disminución del 34% de la progresión del virus en personas con SIDA con la suplementación con vitamina E, que debe de ser el doble de lo que normalmente se recomienda, que una persona adulta se recomienda que tome al día 400 unidades internacionales. Una persona enferma normalmente se debe de subir por lo menos al doble, a 800 unidades internacionales al día de vitamina E. En el caso de la vitamina C, acuérdense que son un complemento. Siempre les comento esto porque son un dúo dinámico, la vitamina E y la vitamina C, ya que la vitamina E es liposoluble y se va a meter sobre todo en las áreas del cuerpo que son liposolubles, como las membranas celulares, etcétera. Y la vitamina C es hidrosoluble y va a estar mucho más en el plasma, en los líquidos corporales, y por eso hacen un dúo dinámico importante como antioxidantes. También se ha visto que la vitamina C da beneficios contra la replicación del virus. Y dice aquí, sin embargo, existen ciertas preocupaciones, que la dosis mayor a 1 gramo 3 veces al día, o sea, 3 gramos, puede alterar la función. Entonces, normalmente se recomienda de 500 a 1000 miligramos, o sea, 1 gramo 3 veces al día de vitamina C como máximo, ¿verdad? Esto no me estoy refiriendo a lo que llamamos quelación con vitamina C, que también es un método oxidativo que se ha utilizado con mucho éxito contra virus, que es la administración vía intravenosa de grandes cantidades de vitamina C, 16, 20 gramos, etcétera, en una sola ocasión, o hasta por ahí he leído hasta 40 gramos que les llegan a meter por vía intravenosa. Nada más que eso es una terapia aguda, es decir, no es algo que se esté ingiriendo como en el caso de la vitamina C diariamente, sino es algo que se hace en un procedimiento de sueroterapia en forma aguda, ¿verdad? Entonces es muy diferente, y sus objetivos son otros. En el caso de la vitamina C intravenosa, además de ser quelante, provoca la producción de agentes como el peróxido de hidrógeno, que pueden tener un efecto directo contra los virus, ¿no? Y entonces, bueno, es otro mecanismo de acción para lo cual lo hacemos, ¿no? También se ha visto que la vitamina A y los betacarotenos están muy bajos,
y se han asociado estos niveles bajos a disminuciones de los linfocitos TSD4. Ajá. Entonces, incrementar las cantidades de beta-carotenos y vitamina A son importantes en estos pacientes. 30 miligramos de beta-carotenos 2 veces al día. Por 6 semanas se ha visto que incrementa los niveles de células CD4 hasta en el 66%. Fíjense qué importante. La suplementación con selenio también, ya que la glutatión peroxidasa, que es una enzima muy importante antioxidante, es dependiente de selenio y se ha visto que los pacientes con VIH tienen niveles bajos de selenio. Entonces, la suplementación con selenio también es muy buena para estos pacientes. Ajá. Y también se ha visto en estudios científicos que es bueno para detener el progreso del VIH. El ácido lipoico, que es una vitamina, que es un cofactor enzimático. Dice aquí, digamos, no es una vitamina naturalmente que tengamos, pero que se puede suplementar y se ha considerado un antioxidante efectivo también. Y también se ha visto que inhibe la replicación del VIH. Y ayuda con los niveles de CD4. El zinc, también muy comentado, en muchas enfermedades, es también muy importante. Se ha observado que está deficiente en estos pacientes y su suplementación ha mostrado que reduce las infecciones oportunistas en pacientes que son tratados con AZT, que es uno de los antirretrovirales más utilizados o más conocidos, ¿verdad? O sea que es coadyuvante al tratamiento de los antirretrovirales. Ajá. Incrementa también y estabiliza el peso de los pacientes, mejora los niveles de células CD4 en sangre. Y la vitamina C, también que se ha visto disminuida en estos pacientes, y su suplementación también ha correlacionado con la mejora en la respuesta inmune de estos pacientes. La vitamina B12 está deficiente en el 10 a 35% de los pacientes positivos al VIH, tanto por probable disminución de su ingesta como reducción en su absorción, ¿verdad? Y un probable antagonismo con algunos de los antirretrovirales. Entonces también se recomienda la vitamina B12 como suplemento. Acuérdense que la vitamina B12 normalmente es inyectada, cuando lo que tenemos el problema es a nivel digestivo, nada más recordarles eso, porque cuando el estómago por alguna razón no produce factor intrínseco, que es el que ayuda a absorberlo, pues se requiere administrar por vía parenteral como la vía intramuscular, ¿no? La carnitina, que es un componente importante del músculo, algunos reportes indican que la deficiencia de carnitina puede ser un problema en estos pacientes, e incrementar sus niveles, mejora la función de las células blancas, o sea, de los linfocitos, previene toxicidad del AZT en el músculo, y bueno, la carnitina también es una de los componentes, de las sustancias de los nutracéuticos, digamos, recomendados en estos pacientes. En los pacientes con SIDA se dan hasta 6 gramos al día de carnitina. Y ha habido estudios en donde, hablando de terapia celular, acuérdense que la terapia celular, ya se las he explicado, es los tejidos liofilizados, es decir, secados, así como secamos a las plantas medicinales y las pulverizamos, ¿verdad? Igual, los tejidos de animales, o inclusive humanos, cuando hablamos de placenta, cordón umbilical, etcétera, se secan por ciertos procesos, se pulverizan, se liofilizan, ¿verdad? Se hacen polvito y se administran a los pacientes. En el caso del SIDA, que se asocia a una pérdida importante de la función del timo, y acuérdense que el timo está relacionado a los linfocitos T, precisamente. Entonces se ha recomendado también el uso de terapia celular
a través de extractos de timo con estos pacientes. Y bueno, acerca de la herbolaria, ya pasamos entonces el tema nutrición, el tema terapia celular, ahora vamos a hablar del tema herbolaria. Existen varias plantas que cada vez van demostrando su actividad antirretroviral, ¿verdad? Hay plantas promisorias como agentes antivirales, como la cúrcuma, como la bromelina, como el orosus. La cúrcuma, por ejemplo, ha demostrado inhibir la replicación del virus. Ajá. Una de sus sustancias principales, la curcumina, es un potente antioxidante. Se ha visto que incrementa los niveles de CD4. Se toma de 1.2 gramos al día o 100 gramos o sea, 1.2 gramos del extracto, o hasta 100 gramos de la planta seca. Aquí tenemos la cúrcuma. La bromelina, por ejemplo, también ha demostrado ser inhibidor de algunas de las proteínas, inhibe algunas de las proteínas del virus, y evitando la replicación del mismo. Y el orosus, muy utilizado y muy conocido en la herbolaria en general, el famoso regaliz, orosus, pueden conseguir ustedes en polvo, etcétera. Famoso orosus, que es la planta Glycyrrhiza glabra, y su componente principal, el ácido glicirricético, ¿verdad? Ha dado resultados promisorios en el tratamiento de pacientes con SIDA, con hepatitis crónica, eleva los niveles de CD4, se da hasta 3 gramos de orosus al día. Y recuerden nada más, les he comentado en otras ocasiones que el ácido glicirricético tiene propiedades similares a la aldosterona, que es esta hormona de la corteza suprarrenal que hace que el riñón reabsorba sodio, entonces va a subir un poquito las cantidades de sodio en sangre, y los pacientes con hipertensión pues pueden verse afectados por esto, ¿verdad? Vigilar la presión arterial en estos pacientes es importante. Y bueno, les traje aquí un artículo de 2018 de productos naturales y VIH. Y en este estudio, lo que dice como introducción, que el estudio de los productos naturales y la investigación pues no es algo moderno, ¿verdad? Muchos de los medicamentos más exitosos derivan precisamente de las plantas, incluyendo algunos de los retrovirales utilizados para el VIH. Entonces, la investigación biomédica tiene una rica historia de descubrimientos basados en hierbas medicinales, tradicionales, etcétera. Y bueno, existe ya mucha investigación basada en estas plantas medicinales, en productos naturales, que van mostrando el efecto de ellas en el virus. Hay dos efectos principales que van a hacer las plantas medicinales en el virus. El primero, lo hemos estado hablando, es la supresión de la replicación del virus. Entonces, hay varios compuestos que inhiben la replicación viral, lo cual hace que directamente el virus ya no se replique. A través de diferentes mecanismos, hay muchos estudios, este es un dibujo de este artículo que muestra que actúan diferentes plantas, por ejemplo aquí se la soya, en diferentes etapas de la replicación del virus. Aquí vemos el virus desde que penetra en la membrana celular, cómo el RNA a través de la transcriptasa inversa se convierte en DNA, penetra al núcleo y todo esto, y entonces en diferentes etapas de todo esto, inclusive ya en la salida del virus de la célula, hay plantas medicinales que tienen diferentes efectos inhibiendo la replicación viral. El otro gran mecanismo que se está observando en la investigación es la reactivación del virus, pero ¿en qué casos?
En los casos en que el virus se queda latente, se queda escondido en las células, y entonces el sistema inmune es incapaz de observarlo y de atacarlo para terminar de vencerlo, por decirlo de alguna manera. Entonces, una de las áreas también más prometedoras de la investigación son aquellas plantas medicinales que ayudan a reactivar la transcripción del virus que es necesario en este tipo de células infectadas latentes, que va a permitir su eliminación a través de que el sistema inmune ya sea capaz de atacarlas, ¿verdad? Ajá. Entonces, existen ciertos obstáculos a que estas células que están latentemente infectadas sean reactivadas. Ajá. Y se ha visto que muchas de estas plantas medicinales tienen diferentes mecanismos. Aquí en esta diapositiva se ve, esto es a nivel ya genético, tienen diferentes mecanismos para reactivar la replicación viral, para que ya el virus en estas células que quedaron latentes puedan ser como visto, es como desmaquillarlo, ¿verdad? Es como descubrirlo para el sistema inmune, para que el sistema inmune se termine de encargar de acabar con estas células infectadas. Y tenemos aquí entonces una tabla en donde hay diferentes estudios con diferentes sustancias y plantas medicinales. Aquí tenemos, por ejemplo, el cacao, ajá, que ya sea que supriman la replicación viral o hagan evidente en los casos en donde quedó latente el virus, lo hagan evidente, para que el sistema inmune termine de acabar con ellos, ¿no? Entonces, diferentes plantas, ¿no? Entonces, este es el camino que está siguiendo la investigación de las plantas medicinales contra el virus del VIH. Ajá. También les traje un artículo sobre homeopatía. Me gusta mucho este consejo de investigación en homeopatía de la India. Ajá. Les he platicado en varias ocasiones que uno de los lugares en donde más se está utilizando e investigando la homeopatía hoy en día es la India, y hay muy buenos artículos de este consejo de investigación. Ajá. Aquí me encontré este artículo en donde se hizo un estudio de tratamiento dirigido al VIH, como la homeopatía como terapia antirretroviral, ya que, como dice el artículo, los fármacos que hoy en día se utilizan, pues también tienen ciertas reacciones tóxicas en los pacientes, y bueno, encontrar nuevos mecanismos para atacar el virus con menos efectos secundarios y todo es importante. Se realizó un ensayo clínico con medicamentos homeopáticos individualizados y seleccionados mediante repertorización. ¿Qué es esto? Para quien no sepa, homeopatía es lo más importante de la homeopatía es el principio de similares, en el sentido de que para localizar el medicamento homeopático más adecuado para el paciente tenemos que repertorizar sus síntomas, tenemos que ver cuáles son los síntomas y localizar el medicamento homeopático que más sea similar a esos síntomas. Entonces, en este estudio que hicieron los hindúes, repertorizaron y individualizaron los casos de los pacientes para definir cuál era el medicamento homeopático más adecuado. El objetivo del estudio fue precisamente medir la cantidad de virus, lo que llamamos carga viral, y la cantidad de CD4 que tenían estos pacientes. Ajá. Antes y después de la intervención con el medicamento homeopático. Se realizó en dos centros de estudio del Consejo de Investigación en Homeopatía que les hablo, que tienen allá en la India. De los 90 y tantos pacientes que iniciaron el estudio, 72 lo completaron y se evaluaron durante 6 meses, y se encontró un cambio significativo en el volumen de carga viral, pero no se observó cambios significativos en las células CD4. Es decir, sí disminuyó la carga viral con la homeopatía, no tanto se observó el cambio en la cantidad de células CD4,
pero también se encontraron cosas significativas con la homeopatía, como el aumento de índice de masa corporal. ¿Qué es esto? Que los pacientes recuperaron peso, se repusieron, digamos, en cuanto al peso, lo cual, como les decía al principio de la plática, es muy importante en estos pacientes. Ajá. Además, hubo otros beneficios secundarios que se midieron en el estudio. Por ejemplo, en este cuestionario de calidad de vida, se encontraron mejoras en la salud física, psicológica de estos pacientes. Y les pongo la tabla de los medicamentos que se utilizaron, en donde podemos observar que entre los más efectivos fue el Lycopodium clavatum, uno de los fármacos más reconocidos, ya que tuvo una relevancia estadística, una P, como llamamos, de 0.045, que quiere decir que los hallazgos son estadísticamente significativos. Entonces, el más exitoso de los medicamentos utilizados en estos pacientes con VIH fue el Lycopodium. Por último, me gustaría hablarles sobre las terapias oxidativas y el ozono, ¿verdad? Como una de ellas, que bajé este artículo de revisión, ¿no dice el año? No. Bueno, es un artículo de revisión. Ah, sí, 2019, aquí abajo. Es un artículo de un autor sudafricano que retoma la importancia de las terapias oxidativas para solucionar la emergente crisis de infecciones virales y de otros tipos en el mundo, ¿no? Entonces, habla sobre la importancia hoy en día de los super bichos, pone aquí en su introducción, ¿verdad? Tan letales como el ébola. El ébola, acuérdense que es un virus sumamente letal, o sea, hay pocos virus conocidos por el ser humano tan letales como el ébola, que rápidamente te mata, y la experiencia de este autor en, en disminuir la mortalidad con terapias oxidativas, ¿no? Entonces, aquí les traduzco un poquito del artículo. Dice el autor que las terapias de oxidación no son nuevas, son anteriores a la era moderna de los antibióticos, pero en gran medida se ignoran o olvidan. Las terapias oxidativas incluyen la ozonoterapia, la utilización de luz ultravioleta en sangre, la terapia de irradiación de luz ultravioleta, terapia de peroxidación, el uso de peróxido, el ascorbato intravenoso en dosis altas, ya les hablé de él, que es la vitamina C en dosis grandísimas por vía intravenosa. Podríamos agregar ahorita de moda el dióxido de cloro. Todas estas en conjunto son terapias oxidativas. Y como dice el autor, dice, es poco probable que alguna vez veamos a la industria financiando estudios de estas terapias baratas de realizar y que no generan beneficios comerciales, ya que la medicina corporativa y las empresas farmacéuticas están naturalmente impulsadas por la ganancia, ¿verdad? Y además, la oxidación, dice, él le llama el efecto tomate, no entiendo muy bien, porque a veces los logros son tan contundentes que son imposibles de creer. Hoy en día, y aprovecho para mencionar, en donde a veces es difícil trabajar con los pacientes directamente con el virus, con el coronavirus, y luego los estamos trabajando a distancia. Es difícil acceder con estas terapias y, por ejemplo, en mi caso ha sido muy bueno el dióxido de cloro, que se puede dar de forma oral como terapia oxidativa, ya cuando los pacientes están mejor y ya, ya pueden ser vistos ahí en la consulta y todo eso, los tratamos con ozonoterapia, etcétera. Todas estas terapias bioxidativas tienen muy buenos resultados en estos pacientes, ¿no?
El autor dice que muchas de estas terapias se han visto en muchos estudios como de un gran valor como antimicrobianos, en este caso como antivirales. Dice inclusive que, por ejemplo, el uso de peróxido de hidrógeno es anterior a la era de los antibióticos y fue utilizado para reducir a la mitad la mortalidad de la neumonía por influenza en, en 1918. Y no solamente se cree, sino ya está demostrado que el ozono actúa por metabolitos intermediarios como precisamente la producción de peróxido. El ascorbato, o sea, la vitamina C intravenosa también produce peróxido, por ejemplo. Y todos estos, de hecho, quiero comentarles que entre los mecanismos que tienen nuestras propias células del sistema inmune para destruir directamente a los virus, está la producción de peróxido de hidrógeno. Entonces, aquí el autor habla en específico del ozono, como hay una reacción en segundos que dentro del cuerpo cuando es administrado, que produce peróxido, por ejemplo, y tiene un efecto germicida directo, local, en las infecciones. Lo mismo lo hemos visto en estudios, por ejemplo, con el dióxido de cloro o con la terapia con peroxidación, que pueden directamente dañar al virus, dañar la membrana, las cápsides virales y tener un efecto directo antiviral en los virus, aún en concentraciones que no son dañinas para el cuerpo humano, porque uno de los grandes pretextos de la farmacéutica ha sido decir que son agentes que normalmente se utilizan como desinfectantes y que por eso son muy peligrosos porque también pueden destruir los tejidos corporales y todo eso, pero sin embargo hay muchísimos estudios que han demostrado que las concentraciones que se requieren para tener un buen resultado no daña los tejidos de la persona y sin embargo sí es capaz de disminuir las cantidades de virus en los pacientes. En la experiencia personal y de otros colegas, pues claramente se ha visto que ahorita, por ejemplo, el dióxido de cloro tiene resultados rapidísimos con los pacientes con coronavirus, ¿no? Y mejoran muchas veces en cuestión de horas o pocos días con este tratamiento, ¿no? Además, las terapias bioxidativas fortalecen la capacidad antioxidante del paciente. Actúan por el principio de hormesis, ¿verdad? Es este principio en donde ir dando cantidades pequeñas de un agente oxidante levanta una respuesta antioxidante del cuerpo y fortalece y se fortalece toda la capacidad antioxidante del paciente, ¿no? Se multiplican las enzimas antioxidantes y como vimos desde el principio de la plática, los pacientes con VIH, con SIDA, tienen una capacidad antioxidante reducida. Entonces, también a través de esta vía, pues tenemos un buen resultado. El artículo, como les decía, es de un autor sudafricano que marca su experiencia en el ébola y dice, con respecto al ébola, supimos que por muy letal que sea el virus, su estado redox, o sea, el estado de oxidación, es su talón de Aquiles, que puede fácilmente ser explotado en forma segura con ozonoterapia o terapias bioxidativas, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. Hay muchos videos y todo que cuando hubo esta crisis reciente, esta epidemia de ébola nuevamente en África, hubo médicos valientes que utilizaron terapias oxidativas como el ozono para disminuir la carga viral de los pacientes infectados, en este caso por el virus del ébola, ¿no? Y aquí estamos viendo en nuestro país y en otros países cómo las terapias oxidativas también están teniendo muy buenos resultados en la epidemia actual del coronavirus. Y bueno, aquí está planteado en la plática del virus del VIH, ¿no? Que sigue siendo una pandemia mundial. Por último, también les presento la acupuntura
y los resultados positivos que se han encontrado en la neuropatía periférica en diversos. Aquí se hizo una revisión sistemática, un metaanálisis de 2017. Les he comentado que estas revisiones y estos metaanálisis son muy importantes porque ya dejan asentado medicina basada en evidencia, o sea, son muy contundentes en sus resultados. Y se ha visto que la neuropatía asociada a diferentes enfermedades, el uso de la acupuntura tiene un lugar en su tratamiento, y en este metaanálisis y revisión se enfocó en evaluar la eficacia de la acupuntura en el tratamiento de neuropatía en diferentes etiologías, entre esas la causada por diabetes, parálisis de Bell, túnel del carpo, precisamente el virus de la inmunodeficiencia humana y otro tipo de neuropatías. Se estudiaron cierta cantidad de estudios de ensayos clínicos controlados y se mostró un beneficio de la acupuntura sobre el tratamiento de la neuropatía en la diabetes, en la parálisis facial de Bell, en la neuropatía por VIH y en el síndrome de túnel carpiano. Entonces, pues se las quería comentar en relación a ya uno de los síntomas específicos que algunos de estos pacientes pueden presentar. Y por último, el uso de la terapia con masaje. Esta revisión está muy bonita, de 2016. Es una revisión de estudios del efecto del masaje en diferentes padecimientos. Por ejemplo, en problemas como el VIH, en Parkinson, en fibromialgia, artritis, hipertensión. Y se ha visto cómo la terapia de masaje tiene buenos beneficios en estos pacientes, como una terapia coadyuvante, ya que presentan pues, mejoras en el estado físico, en el estado de bienestar. Se piensa que a través de la estimulación de receptores de presión mejora la actividad vagal del individuo y reduce sus niveles de estrés. Esto se ha medido a través del cortisol en sangre y bueno, es una buena terapia para disminuir la activación del sistema del estrés, que como hemos visto en varias de nuestras pláticas, pues altera el funcionamiento del cuerpo y también la respuesta del cuerpo, por ejemplo, incluyendo la respuesta inmune, ¿no? Entonces, pues con esto terminamos la plática de VIH. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. ¿Qué es el TNF? ¿Factor de necrosis tumoral o a qué te refieres, Brenda? Y ¿sabes qué? Me acaba de surgir ahorita que no les puse nada sobre el factor de transferencia. Debí de haber agregado también en esta plática el factor de transferencia. Recuerden que es nuestro interferón a la mexicana, ¿verdad? Y que va a activar la respuesta del sistema inmune, que también podemos utilizar perfectamente en estos pacientes, tomado, por ejemplo, una vez a la semana. Puede tener muy buenos resultados en estos pacientes. Entonces, pregunta a Brenda sobre el factor de necrosis tumoral dinamizado. No tengo experiencia, pero pues suena interesante, ¿verdad? El factor de necrosis tumoral es una citoquina de las más conocidas que activa la respuesta inmune. Entonces, aquí lo que está proponiendo Brenda es su utilización, pero homeopatizada, es decir, dinamizada. Dices a la 9C o CD4 a la 9C, ¿no será la 9D o 9 centesimal? Bueno, la dinamización es acuérdense, la dilución y potenciación de diferentes sustancias bajo las reglas de la farmacopea homeopática, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es interesante. Además, también se puede utilizar el nosode, en todo caso, que sería probablemente utilizar la sangre del paciente, construirla como nosode
igual bajo las reglas de la preparación homeopática y dársela a los pacientes, ¿verdad? Ujú. No sé si tengan alguna otra pregunta, ¿no? Si no hay más preguntas, pues les agradezco mucho su presencia en el seminario de hoy. Las preguntas ya se las voy a ir a dejar ahí con Aline y bueno, pues nos vemos en el seminario dentro de 2 semanas. La próxima semana tenemos el seminario uno de legalidad, que es la publicidad, el aspecto legal de acuerdo al reglamento de publicidad de la COFEPRIS. Entonces, y dentro de 2 semanas, pues nos veremos con el siguiente tema de los seminarios que damos todos los viernes, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente.